EK Empire Kiway, la moto que mueve a Venezuela. Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para todos ustedes Jesús Ponte. ¿Qué final de round robin nos espera, mis amigos? Al rojo vivo está todos contra todos de la LBBP. El día de ayer comenzó el último cuarto de esta fase de la postemporada y los resultados que se dieron lo que hizo fue enredar aún más la parte alta de la tabla de posiciones. Ayer descansaban los Cardenales de Lara, pero había acción tanto en Maracaibo como en Margarita, en los dos extremos del país, y terminó siendo una jornada muy emocionante. Empezaremos hablando sobre lo que ocurrió en Margarita. Era el último encuentro en el Fortín de Guatamare, los Bravos ya eliminados matemáticamente y recibían nuevamente a los Navegantes del Magallanes, pero los turcos pasaron la escoba, barrieron a los Bravos en la isla con una categórica victoria de 12 carreras por 2, una victoria importantísima para Magallanes, no solo por el triunfo en sí, sino por cómo se gestó, que fue desde el mismo primer episodio fabricando 8 carreras y que le permitió a Magallanes, previo a enfrentar los próximos 3 encuentros, tener el bullpen completamente descansado. Nos referimos al bullpen que suele trabajar diariamente. Pasemos entonces a ver cómo fue ese movimiento de carreras, porque los turcos en el mismo primer episodio, como les decimos, ya estaban ganando 8 carreras por 0. La victoria de los Navegantes del Magallanes se la llevó Joander Méndez, que en definitiva fue el abridor de los turcos. En principio se pensaba que podía ser Emanuel de Jesús por el orden de la rotación, pero en definitiva fue Joander Méndez quien hizo su apertura, que lanzó hasta 5 entradas de labor Joander Méndez, donde no permitió carreras limpias. Primera vez que Joander Méndez gana un juego desde el 2022 como abridor en la LBBP. Permitió 3 indiscutibles, 2 boletos. En las 2 primeras entradas tuvo muchísimo tránsito en las bases, pero aún así no le anotaron carreras limpias y ponchó a un rival. En su contraparte, Félix Doubront era el encargado de hacer la apertura por los Bravos de Margarita. Doubront venía de lanzarle 5 muy buenos innings a Magallanes y el día de ayer, después de 3 bateadores, terminó saliendo del encuentro. Esos 3 primeros bateadores le conectaron 3 hits. Él sale por algunos problemas físicos y terminan cayendo a su cuenta hasta 3 carreras limpias. Un escenario ayer, el de Guatamare, que tuvo casi 6.500 personas presentes. Esto es bastante, tomando en consideración que, bueno, Bravos ya era un equipo eliminado en este todos contra todos, pero siempre un equipo como Magallanes, que suele ser, que arrastra muchísimo público, ayudó a que el estadio de Guatamare tuviera muy buena asistencia en la jornada del día de ayer. Veamos entonces ese primer capítulo fantástico para los Navegantes del Magallanes, ¿no? Wilfredo Tovar comenzaba el juego dando sencillo al jardín izquierdo y le acompañaba a Eliezer Alfonso Jr. sonando un doblete entre el jardín central y jardín derecho. De hecho, esa pelota no pudo anotar Wilfredo Tovar desde la inicial porque se le terminó yendo un poco hacia atrás a Gorkis Hernández, por lo de siempre, ¿no? Los corredores saben que con Gorkis tienes que esperar hasta el final a ver si la pelota cae o la atrapa. En este caso no la pudo atrapar, pero estuvo bastante cerca y se metió hasta la tercera Wilfredo Tovar y hasta la segunda Eliezer Alfonso Jr. El mexicano Carlos Sepúlveda nuevamente siendo muy importante esta contratación de Magallanes, que no tiene mucho tiempo Sepúlveda, pero la verdad que está haciendo un buen trabajo para el conjunto turco. Él, de 29 años de edad, tiene tan solo disputados 4 encuentros con Magallanes y suma 4 anotadas y 3 remolcadas, bateando 412 de promedio al bate y por encima de 500 el OVP de este campo corto Sepúlveda. Él, con su batazo entre jardín central y jardín derecho, se iba a meter hasta la segunda y se traía 2 para la goma en las piernas de Wilfredo Tovar y de Eliezer Alfonso Jr. Hasta ahí va a llegar la apertura de Félix Doubront, que, como les digo, tuvo problemas físicos y entró a lanzar el relevista Adrián Luna. Luna le pichó a Leandro Cedeño, que con un sencillo por el jardín central se traía la tercera y Magallanes ya estaba ganando 3-0 luego de los 4 primeros bateadores del duelo. Luna pudo dominar a Rugneador con un largo elevado al jardín derecho y después le correspondía el turno a Ángel Reyes, que conectó sencillo, terminó envasándose tanto Cedeño en segunda como Ángel Reyes en la inicial y recibió base por bolas Luis Sardiñas para que apareciera el verdadero héroe de la noche, ¿no? Renato Núñez, que en cuenta de 2-2 disparó su primer cuadrangular de la jornada, en este caso
por todo el jardín izquierdo, un batazo que llegó a la mitad de las gradas del estadio de Guatamare, y Magallanes ya estaba ganando 7 carreras por 0 en el mismo primer episodio. Renato ya venía haciendo buenos contactos desde lo que fue el encuentro de Magallanes y Cardenales en Valencia. Ese día se envasó hasta en 4 de las 5 oportunidades, y de ahí en adelante ha estado viendo mucha acción Renato Núñez, y honestamente se ha visto otro Renato Núñez, el que nos tuvo acostumbrados el año anterior. Magallanes ganaba 7 por 0 y después, en cuenta de 2 bolas y un strike, Tucupita Marcano terminaba dándole también la vuelta a la batería, conectando cuadrangular por todo el jardín izquierdo. Magallanes ganaba ya 8 por 0. Luego fallaron tanto Wilfredo Tovar como Eliezer Alfonso Jr., pero Magallanes ya había hecho más que daño. Joander Méndez iniciaba el encuentro dándole base por bolas a Breivik Valera y recibía sencillo de Gorkis Hernández para dejar hombres en segunda y en primera sin out. Los turcos lo que menos querían es que su abridor, con una ventaja tan grande de 8 carreras, no pudiese avanzar en el juego. Y él puso a batear a doble play a Alexia Marista y después dominó a Carlos Pérez con un elevado al jardín derecho, con una gran jugada de Tucupita Marcano a la defensa para que sacara ese importante 0 en el primer episodio Joander Méndez. En la segunda entrada se le volvieron a envasar los dos primeros bateadores, César Hidrogo por hit y Ramón Flores por base por bolas, pero Joander Méndez pudo ponchar a Wilson García, tirándole García, y después dominó a Francisco Arcia con un roletazo al propio lanzador, y José Alexander Martínez, con corredores en tercera y en segunda, batió un rolling para fallar vía 63, y de esa manera también sacaba el 0 Joander Méndez. Mientras esto ocurría por parte de los Bravos de Margarita, el manager Henry Blanco le dio la bola a Alfonso Hernández, que lanzó bastante bien sus 3 entradas de labor. No tuvo mayor tráfico en las bases Alfonso Hernández. Méndez, después de esos 2 primeros innings con inconvenientes, retiró el tercero de Bravos por la vía del 1-2-3. El cuarto episodio recibió un sencillo, pero después dominó a César Hidrogo, a Ramón Flores y a Wilson García, y para la quinta entrada Joander Méndez la retiró por la vía del 1-2-3. Es decir, que después de esos inconvenientes que tuvo en las 2 primeras entradas, a los siguientes 10 bateadores que enfrentó Joander Méndez retiró a 9. Tan solo uno, que fue Carlos Pérez, le pudo conectar indiscutible. Lo que quiere decir es que puede irse, como quien dice, adueñando de la escena poco a poco Joander Méndez a medida que va transcurriendo el encuentro. Para la sexta entrada, los navegantes del Magallanes trajeron a Henderson Franco a lanzar. Henderson Franco tenía mucho tiempo sin ver acción con los turcos. Él empezó el episodio dándole base por bolas a Gorkis Hernández, luego ponchó a Alexia Marista y recibió sencillo de Carlos Pérez y le dio base por bolas a César Hidrogo para que se llenaran las almohadillas de Bravos con un solo out en la pizarra. Le correspondía el turno a Ramón Flores, terminó dándole base por bolas también, y de caballito los Bravos de Margarita traían la primera del encuentro para ellos. Después el manager Yadier Molina no quería abrirle una compuerta a los Bravos de Margarita, teniendo en el home a Wilson García, que se enfrió en este todos contra todos, pero que honestamente ha sido un bateador de muchísimo cuidado, y él bateaba para doble play vía 4-6, 6-3 para culminar de esa manera el sexto episodio. Bravos bateó hasta 5 veces para doble play en la serie contra los Navegantes del Magallanes, y honestamente eso mermó cualquier posibilidad que tuviesen de acercarse muchas veces en el marcador o de irse arriba. Y en el séptimo inning Magallanes iba a fabricar sus otras 3 carreras contra el lanzador zurdo Luis Amaya. El inning lo iniciaba fallando Carlos Sepúlveda, también dominaba a Amaya Leandro Cedeño, y después de 2 outs, sencillo de Rugne Dodor, sencillo de Ángel Reyes y otro indiscutible de Luis Sardiñas iba a llenar las almohadillas con 2 outs en la pizarra para que le llegara el turno nuevamente a Renato Núñez. Núñez, con las bases llenas y en cuenta de 2-2, iba a conectar su segundo vuelacercas de la noche, su segundo Grand Slam, y se convirtió en el primer pelotero en la historia de la liga en conectar 2 Grand Slam en una fase del todos contra todos. Renato Núñez, y de esta manera Magallanes se iba arriba en el marcador, todavía más arriba, 12 carreras por 1 con el batazo de Renato Núñez, que no fue de tanta distancia, pero sí muy bien ubicado, justo pegadito al poste del jardín izquierdo, para que los Navegantes del Magallanes se colocaran en ese momento 12 carreras por 1. Lo de Renato Núñez ha sido muy positivo en este todos contra todos. Él desde el inicio del mismo no había recibido tanto tiempo de juego, pero la verdad que si uno evalúa sus números han sido muy positivos. Fíjense, tiene tan solo 9 encuentros disputados y tiene 4 jonrones, 12 remolcadas, 8 de ellas ayer, eso también hay que decirlo, pero con un total de 6 carreras anotadas. Batea 348 de promedio, un gran OVP de 483 y un OPS por encima de 1300. Esta serie en Margarita le sirvió
para que salieran los extra bases, pero él en los últimos 4 juegos ha conectado 4 jonrones y ha remolcado sus 12 carreras de este todos contra todos, así que para Magallanes recibir este rendimiento de Renato Núñez en la fase decisiva del todos contra todos está siendo una verdadera bendición. En el 7º episodio, por parte de los navegantes del Magallanes, seguía lanzando Luis Martínez, ¿no? Él empezó ponchando a Jason López, ponchó también a José Alexander Martínez, pero después recibió un doble de Pedro Martínez. Le correspondía el turno a Gorkis Hernández, traía al manager Yadier Molina a Williander Moreno y con un sencillo por el jardín central Gorkis se traía la segunda del encuentro para los Bravos de Margarita. Hay que ver qué equipos terminan clasificando a la gran final, pero Gorkis Hernández se ha encendido en los últimos días y hay varios conjuntos que yo creo que tienen deficiencias defensivas en sus jardines y quizás Gorkis Hernández puede ser una pieza apetecible para un posible refuerzo de la gran final, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Lo que sí es cierto es que con su sencillo anotaba Pedro Martínez, el encuentro estaba 12-2 con Gorkis en la inicial y después José Sánchez, que venía a batear por Alexia Marista, terminaba ponchándose para terminar esa 7ª entrada. El 8º episodio por parte de los navegantes del Magallanes, ellos llegaron a envasar hasta un par de corredores, entró Diego Rincones también a batear por Leandro Cedeño. En definitiva, Magallanes le dio uso a varios peloteros que no suelen ver acción con el marcador tan abierto. El 8º episodio de los turcos entró a lanzarlo Alex Tobalín, lo retiró por la vía del 1-2-3 y en la 9ª entrada el encargado de cerrar el juego para los navegantes del Magallanes fue Junior Guerra, que también por la vía del 1-2-3 pudo concretar esta victoria de los navegantes del Magallanes, 12 carreras por 2. Magallanes ha ganado sus últimos 4 juegos de forma sucesiva, además desde que tenía récord de 1-5 ha ganado 6 de los últimos 7 y eso precisamente les ha permitido estar ahora mismo metidos en una verdadera lucha junto a las Águilas, junto a Cardenales y junto a Caribes de Anzoátegui para avanzar a la gran final. En el caso de los Bravos de Margarita, cerraron este todos contra todos en su casa, tan solo ganaron 1 de los 8 encuentros posibles. Ellos fueron barridos por Cardenales, fueron barridos por Caribes, también por Magallanes y solo pudieron dividir contra las Águilas del Zulia en su casa. Así que esperemos ver qué nos deparará de los Bravos de Margarita para estos siguientes 3 encuentros, los 3 de visitante. Ellos evidentemente que saldrán a ganar, pero sí se ve un equipo claramente con los brazos un poco bajos por la situación tan compleja que han vivido en este round robin. Pero pasemos a analizar lo que nos esperaba en el estadio Luis Aparicio el Grande, un duelo que para las Águilas era de vida o muerte, que para Caribes ganar podía significar bien claramente dar un paso importantísimo a la gran final, pero las Águilas del Zulia, en un encuentro que estuvo reñido más o menos hasta el 7º episodio, pudieron llevarse la victoria, 7 carreras por 3 en una jornada, como les digo, de muchísima emoción. Y quizás alguno puede escuchar 7 por 3 fue un juego relativamente cómodo para las Águilas. No lo fue, la verdad que fue bastante reñido, pero el triunfo se lo terminan llevando los aguiluchos, nuevamente con Andrés Chaparro como figura principal. Se nota el estatus de este pelotero muy por encima quizás de otros toleteros en la liga. Ya tiene 7 vuelas cerca, uno de ellos que conectó ayer fue vital para el triunfo. Veamos entonces el movimiento de carreras. La victoria se la llevó en el caso de las Águilas del Zulia el relevista Cristian Suárez, que sacó un ponche a la altura del 6º inning con las bases llenas, fundamental para la victoria de las Águilas. La derrota fue para el lanzador dominicano Valentín Linares. La apertura de las Águilas del Zulia estuvo a cargo del lanzador mexicano Felipe González, que no pudo completar 5 entradas de labor, pero bueno, al menos lanzó 4 innings y un tercio, donde permitió 2 carreras limpias. Estuvo un poco descontrolado, dando 4 bases por bolas y recibiendo 4 indiscutibles en su apertura. Eso sí, también ponchó a 4. En el caso de los Caribes de Anzoátegui, Emilio Vargas hizo su debut en la LVP. Con los Caribes de Anzoátegui me refiero porque él ya había lanzado con los Tiburones de La Guaira en el pasado y duró 3 entradas Emilio Vargas, donde se le envasaron 7, 2 por base por bola, 5 por hits, permitiendo 5 carreras limpias. Un encuentro donde utilizó hasta 10 lanzadores para las 8 entradas el manager Asdrúbal Cabrera, 9 de ellos evidentemente relevistas. Uno fue Oswald Mori, quien había estado siendo utilizado como abridor, pero el día de ayer lo utilizó como relevista inmediatamente después de Emilio Vargas, así que bueno, desgastando su bullpen, pero era lo que tenía que hacer, primero porque Caribes venía de una jornada de descanso, es decir, los brazos venían frescos, y segundo porque era un duelo que si hubiese ganado Caribes de Anzoátegui, bien como les digo, podía significar no su clasificación matemática a la gran final, pero sí ya tener pie y medio en la instancia decisiva de la LVP. Empecemos entonces con el análisis de lo que fue este encuentro.
encuentro empezaba atacando el equipo de Caribes de Anzoátegui. Después del primer out del juego, que era Carlos Mendoza, le dio base por bola a Felipe González tanto a Hernán Pérez como a Aldren Corredor. Con hombres en segunda y en primera venía a batear Balbino Fuenmayor, que con un roletazo a la inicial entregaba el segundo out, pero movía a los corredores a tercera y a segunda. González era capaz después de dominar a Erlis Rodríguez con un ponche para finalizar esa primera entrada. El mismo primer episodio de las Águilas, ayer con Breiner Bonasí como primer bate, empezaba fallando y después sencillo de Ali Castillo para que se ponchara Andrés Chaparro, y dejando hombre en primera con 2 outs venía a batear José Pirela, que hay una nota negativa que estaremos hablando más adelante de Pirela. Conectaba un sencillo al jardín central, no era un batazo fácil, yo creo que hizo un buen corring Ali Castillo de la primera a la tercera, pero es que el disparo de Erlis Rodríguez fue perfecto. Solo había una manera y era altamente compleja de hacer out a Ali Castillo en la tercera, y así fue que lo hizo el equipo de Caribes de Anzoátegui. Disparo perfecto a la tercera, cuando estaba a punto de tocar la base Ali Castillo, lo tocó justo por la espalda el antesalista de los Caribes de Anzoátegui, Hernán Pérez, para concretar ese tercer out del primer episodio. Caribes iba a picar adelante en la misma segunda entrada, abría ese episodio con doble Diego Infante y después dominaba el lanzador González a Romer Cuadrado, pero este avanzaba al corredor hasta la tercera con el roletazo que dio hacia la inicial. Le correspondía el turno a Jesús Sucre, este recibía base por bolas y después Jonathan Mendoza bateaba con hombres en tercera y en primera, dio un batazo por la inicial que era bueno para doble play. Chaparro no pisó la primera, sino que de inmediato lanzó sobre la segunda, el disparo fue abierto, así que Torrealba tuvo que repisar la segunda almohadilla, hicieron out a Sucre ahí, pero cuando pivoteó Torrealba llegó quieto a la inicial Jonathan Mendoza el día de ayer, que estaba en sustitución de Antonio Piñero. No se especificó por qué Antonio Piñero no estuvo en el lineup de Caribes de Anzoátegui. El hecho es que se completaba solo un out y anotaba en carrera desde la tercera Diego Infante, la primera de Caribes de Anzoátegui. Después de un out en el segundo inning, Simón Muciotti había fallado, conecta hit Jason Chourio y recibe base por bolas Ángelo Castellano para dejar hombres en segunda y en primera con un solo out. Le correspondía el turno a la parte baja del line-up de Águilas del Zulia, que sigue costándole producir, y fallaban tanto José Herrera como Eduardo Torrealba para finalizar esa segunda entrada. En el tercer inning, el mexicano González lo sacó por la vía del 1-2-3 y en esa misma tercera entrada, pero en la parte baja, Águilas iba a remontar el encuentro. Empezaba fallando Breiner Bonasí, pero después sencillo de Castillo y base por bolas de Andrés Chaparro dejaba hombres en segunda y en primera con un out, para que posteriormente un doble del Águila Negra José Pirela se trajera para la goma Ali Castillo y dejara hombres en tercera y en segunda con un solo out. Un elevado de sacrificio del propio Simón Muciotti por el jardín central iba a traerse la segunda del encuentro para las Águilas. Luego fallaba Jason Chourio con un roletazo a la inicial, dejando en la tercera Andrés Chaparro, pero ya tenía la ventaja el equipo de Águilas del Zulia. El mexicano González volvió a tener mucha circulación de gente en el cuarto episodio parte alta, le abrió con doble Erlis Rodríguez, pero él dominó a Diego Infante, dominó a Romer Cuadrado y aunque le dio 4 malas a Jesús Sucre, después ponchó a Jonathan Mendoza para finalizar ese cuarto inning parte alta. Águilas, después de 2 outs, montó una pequeña amenaza en la parte baja del cuarto episodio. Torrealba y Breiner Bonasí se envasaron por base por bolas, pero Ali Castillo terminó fallando con un elevadito en zona de foul para entregar el último out ante el lanzador Loiger Padrón. Y llegamos a la quinta entrada, donde aquí se le iba a acabar el juego al mexicano Felipe González e iba a empatar el juego Caribes, ¿no? Carlos Mendoza empezaba fallando el episodio y después sencillo de Hernán Pérez y doble de Aldren Corredor deja hombres en tercera y en segunda con un out. Venía a batear Balbino Fuenmayor contra el lanzador Ronaldo Alessandro. Alessandro no lo pudo dominar, conectó un sencillo entre la tercera y el campo corto Balbino Fuenmayor para que de esta manera se empatara el juego de pelota 2-2 con hombre en tercera y en primera y un solo out. Seguía el candelero para Alessandro, pudo dominar a Erlis Rodríguez con un elevadito a la segunda base y también con un rolling vía 43 dominó a Diego Infante el lanzador Ronaldo Alessandro. Águilas iba a retomar la ventaja en el quinto inning parte baja. Contra el lanzador Cristian Hernández conectó sencillo a Andrés Chaparro y después José Pirela bateaba un rolling que hacían out forzado en la segunda Chaparro, pero él llegaba quieto a la inicial. Después Simón Muciotti entregaba el segundo out del inning y después de esos 2 outs es que iba a producir carreras el equipo zuliano, ¿no? Sencillo de Jason Chourio contra Liarvis Breto iba a traerse para la goma a José Pirela. Pirela antes había avanzado a la segunda por un wall pitch y con ese indiscutible que conectó entre el campo corto y el tercera base Jason Chourio se iba a traer a la goma a Pirela. Sin embargo, el problema fue que en el corring de Pirela de tercera para la goma tuvo un problema en una de sus piernas, me parece que es la pierna derecha de José Pirela, y según reportes tuvo una ruptura del tendón de la corva. Esto significa que José Pirela se perdería el resto no solo del round robin, sino de una eventual gran final para las Águilas del Zulia. Una lástima porque se ve la intensidad de Pirela en ese
ese momento en el encuentro ya se había envasado las 3 oportunidades que había estado al bate, había remolcado una carrera, estaba anotando en ese momento la de irse arriba para el conjunto zuliano, pero evidentemente esta lesión no solo puso en jaque el encuentro para las Águilas en ese momento, porque estamos hablando de uno de los bates más oportunos en este todos contra todos para las Águilas del Zulia, sino por el resto del todos contra todos. Pero las Águilas tienen que afrontar esto un juego a la vez y el día de ayer al menos lo ganaron. En ese momento estaban arriba en el marcador 3-2. En la sexta entrada iba a empatar el equipo de Caribes nuevamente. Entraba a lanzar Everson Polanco por Ronaldo Alessandro y Polanco recibe sencillo de Romer Cuadrado al jardín central. Luego Jesús Sucre también conecta un indiscutible al jardín central, pero antes había sido puesto out en intento de robo Romer Cuadrado. Con Sucre en la inicial y un out conectaba un doble el bateador Jonathan Mendoza, un doble por reglas. Aquí lo reclamó el equipo de Caribes porque decían que la pelota realmente no se había incrustado debajo de las bardas. Sin embargo, los señores árbitros entendieron que sí y quedó hombre en tercera y en segunda con un solo out. El juego 3-2 en ese momento a favor de Zulia. Se ponchaba Carlos Mendoza contra el zurdo Cristian Suárez y mandaba el manager Lipson Nava a darle 4 malas intencionales a Hernán Pérez. No era una decisión fácil porque honestamente darle 4 malas a Hernán Pérez significa enfrentarte a Aldren Corredor con las bases llenas, pero aunque Hernán Pérez no ha tenido un round robin tan productivo como estamos acostumbrados, yo creo que era lo más lógico, ¿no? Intentar que un lanzador de tu misma mano pudiese dominar a Aldren Corredor. Y aquí se iba a armar, por cierto, un conato de pelea entre Caribes y Águilas del Zulia. Le daba 4 malas Cristian Suárez después de llevar a cuenta de 3-2 a Aldren Corredor, un turno de hasta 7 envíos. Con esa base por bolas anotaba de caballito Jesús Sucre y Caribes empataba las acciones. Y cuando llegó Sucre al home empezó ahí como a tener una diatriba, una discusión con José Herrera. Se vaciaron las bancas, no pasó a mayores, no tenemos ni idea de qué pudo ocurrir previamente porque honestamente no se vio en ninguna toma alguna situación que nos llevara a pensar que eso era lo que había motivado una pelea. Pero en todo caso, se separaron los peloteros, quedó todo más tranquilo y Cristian Suárez le metió un grandísimo ponche de antología a Balbino Fuenmayor después de 7 envíos en cuenta de 3-2, un picheo quebrado, engañado completamente de Balbino Fuenmayor para que dejara bases llenas el equipo de Caribes de Anzoátegui en esa sexta entrada. Como les digo, ese ponche fue fundamental para que las Águilas posteriormente ganaran el juego de pelota, porque en el sexto inning parte baja y contra Valentín Linares abrió el episodio con base por bolas Eduardo Torrealba y después de un out conectó sencillo a Ali Castillo para dejar hombres en las esquinas con un solo out. Y le iba a llegar el turno a Andrés Chaparro, a Mr. Clutch, como siempre, que con su séptimo jonrón de este todos contra todos ponía el juego de pelota 6-3. Un batazo dantesco de verdad de Andrés Chaparro a mitad de gradas en el Luis Aparicio el Grande. Hay que darle de verdad con fuerza por ahí para sacarla con esa distancia y con esa envergadura contra el lanzador Harold Chirino y ya ganaba 6-3 el equipo de Águilas del Zulia. Para la séptima entrada el manager Lipson Nava decidió darle la bola a Henry Gómez, la retiró por la vía del 1-2-3 y Águilas iba a fabricar una carrerita más en su séptimo inning parte baja contra Sebastián Perrone, doble de Jason Chourio, sencillo de Ángelo Castellano, colocaba hombres en tercera y en primera y después de un out que fue ponchado José Herrera, un batazo de Eduardo Torrealba por la inicial iba a terminar permitiendo que anotara en carrera Jason Chourio, aunque él entregaba el segundo out. El octavo episodio de las Águilas del Zulia lo entró a lanzar Nomar Rojas y aunque recibió un triple de Jonathan Mendoza, no permitió que anotara esa carrera y Silvino Bracho, aunque se metió un poquito en problemas después de sus 2 primeros outs, él ponchó a Aldren Corredor, ponchó a Balbino Fuenmayor, recibió sencillos de Erlis y de Diego Infante, dejando hombres en tercera y en primera con 2 outs, pero pudo dominar a Romer Cuadrado con una gran jugada en la segunda de Ali Castillo para cerrar el juego de pelota 7-3. Caribes ayer dejó hasta 13 hombres en circulación, se fueron de 15-1 con hombres en posición de anotar, mientras que Águilas del Zulia aprovechó mucho más los parpadeos que había tenido Caribes de Anzoátegui. Pero honestamente un gran juego de pelota que hasta ese jonrón de Andrés Chaparro había estado en un verdadero toma y dame de una carrerita por bando y después de ese batazo de Chaparro pudo trabajar con mucha más comodidad el bullpen de las Águilas del Zulia para preservar una victoria fundamental para ellos, manteniéndose en la pelea y además metiendo como quien dice a Caribes en ese grupo, porque una victoria de Caribes no solo que iba a desconectar un poco a Águilas de la lucha, sino que los iba a colocar a ellos, como les digo, casi que con pie y medio en la gran final. El mejor jugador de esta jornada número 16 del round robin de la LVP es para Renato Núñez, evidentemente. El MVP de la LVP en la 24-25 se fue ayer de 4-2, pero vaya 2 hits que conectó, ¿no?
par de cuadrangulares y fueron gran slam, ambos jonrones para irse con 2 anotadas y 8 carreras empujadas Renato Núñez en una verdadera jornada de ensueño para darle el triunfo a los Navegantes del Magallanes. En la cancha domino el juego, en la carretera conquisto el camino. Soy Salomón Rondón y siempre salgo a ganar, así como EK, con la misma mentalidad, la misma pasión, enfocados en la perfección. EK, Empire Kikway, la moto que mueve el deporte en Venezuela. Este jueves 22 de enero, mis amigos, como ya les digo, estamos jugando el último cuarto de este round robin y el equipo que va a estar de descanso son los Bravos de Margarita, con lo que quiere decir que los 4 equipos que verdaderamente están en la pelea por avanzar a la gran final estarán jugando entre sí, y esto es una jornada que puede marcar un antes y un después con respecto a quiénes serán los 2 finalistas de la LVP. Los 2 encuentros serán a las 7 de la noche. El primero de ellos, Cardenales de Lara, Navegantes del Magallanes, en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, con transmisión de IBC y de One Baseball Network. Ninguno de los 2 equipos ha anunciado de forma oficial quiénes serán sus abridores. Sin embargo, se maneja la información de que Max Castillo estaría reapareciendo en la rotación de los Cardenales de Lara para la jornada del día de hoy, mientras que Manuel de Jesús, que en principio estaba pautado para que abriera el día de ayer en Margarita, lo estaría haciendo el día de hoy en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. El otro encuentro a las 7 de la noche se cierra la serie particular entre Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia, transmisión de BM Sports y de Canal I. Ángel Cuenca, que ha lanzado muy bien en este round robin dentro de todo, será el abridor de Caribes de Anzoátegui, mientras que las Águilas del Zulia acudirán al dominicano Carlos Contreras, que tiene par de aperturas de 3 entradas de labor, buscando un triunfo que no solo los empate con Caribes de Anzoátegui, sino que con una combinación de resultados pueda dejarlo incluso en puestos de clasificación a la gran final. La tabla de posiciones de este round robin tiene por ahora a Caribes de Anzoátegui en el primer lugar con 8 triunfos y 5 derrotas. Siguen en el primer lugar de momento los Caribes. Cardenales de Lara en el segundo lugar por ahora, pero con una ventaja muy poquita en ese puesto, ¿no? Apenas está a medio juego de los Caribes de Anzoátegui con 7 y 5, pero Magallanes y Águilas también vienen pisándole los talones a estos 2 conjuntos. Tanto Magallanes como Zulia tienen 7 victorias y 6 derrotas, están a un juego del primer lugar, que es Caribes, y a medio juego del segundo, que es Cardenales de Lara, ¿no? Un poco más abajo Bravos de Margarita, bueno, un poco no, bastante más abajo Bravos de Margarita con 3 y 10, ya eliminado matemáticamente. Y aquí está lo que yo les comentaba, ¿no? Navegantes del Magallanes y Cardenales se enfrentan hoy. ¿Qué quiere decir? Que para que la tabla se enrede todavía más, si Magallanes le gana a Cardenales y Zulia se le ocurre ganarle a Caribes de Anzoátegui, vamos a tener un triple empate en el primer lugar con 8 victorias y 6 derrotas. ¿Por qué digo este escenario? No es que yo quiera este escenario, a mí me da bastante igual, pero sería el escenario que pondría todavía más paridad en el round robin. Que gane Zulia y que gane Magallanes hoy dejarían a Caribes, a Magallanes y a Zulia con récord de 8 y 6 y a Cardenales con récord de 7 y 6 a medio juego de esos 3 equipos, lo que sería un escenario, la verdad, bastante complejo. Si Caribes gana, como les digo, estaría dando un paso importantísimo a la gran final, porque le restarían 2 encuentros en su casa y contra un equipo eliminado como los Bravos de Margarita, y si Cardenales de Lara es capaz de ganar también, le pondría tremendo freno a Magallanes, alejándolo de hecho a juego y medio de su posición, con tan solo 2 encuentros por jugar. Entonces, esos son más o menos los escenarios. Veremos qué nos deparará el round robin en la jornada del día de hoy. La portada para nosotros en la jugada no va para un equipo, va para 2, porque el round robin al rojo vivo ganan Águilas y Magallanes. Es nuestra portada del día de hoy. El triunfo de Águilas 7-3 y el triunfo de Magallanes 12-2 enredó todavía más este todos contra todos, y por eso nuestra portada del día de hoy, round robin al rojo vivo, ganan Águilas y Magallanes. La jornada de ayer enredó muchísimo el papagayo y la de hoy todavía lo pudiese enredar aún más, pero eso lo averiguaremos a partir del día de mañana. Por eso, mis amigos, los invitamos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que dejen un like si les gustó el contenido del día de hoy, y además, si ustedes le dan clic al botón de la campanita, estarán activando las notificaciones para disfrutar de nuestro contenido lo antes posible. Estas 3 cosas son absoluta y completamente gratis y nos benefician a nosotros para que el algoritmo recomiende nuestro canal de YouTube y más personas que les gusta el béisbol venezolano puedan disfrutar de él. Aquí no hay descanso, mis amigos. Las emociones a flor de piel, el round robin al rojo vivo, y ustedes lo disfrutan aquí en la jugada. EK, Empire Kikway, la moto que mueve a Venezuela.